La terapia manual es una modalidad de tratamiento para el manejo de afecciones neuromusculoesqueléticas. Los fisioterapeutas basamos el uso de esta herramienta en base a un razonamiento clínico, utilizando enfoques de tratamiento muy específicos que incluyen tanto técnicas manuales como educación y ejercicio terapéutico. Son muchos los factores que influyen en los resultados obtenidos con la aplicación de la terapia manual y su identificación va a resultar fundamental para obtener beneficios clínicos. Vamos a tratar de reunir la información relativa a estos factores para mejorar los resultados de su aplicación. Esto es Fisio sin mitos, un podcast de Carlos López Cubas, dedicado a la anatomía, el sistema nervioso, la fisioterapia y ocurrencias varias. La terapia manual es una herramienta de la fisioterapia, es una herramienta con un comprobado efecto analgésico. Podemos ayudar a reducir el dolor al paciente mediante la aplicación de terapia manual y la idea es intentar ayudar a mejorar este tipo de aplicación para que sea más resolutiva. Los mecanismos detrás de la terapia manual se han estudiado en los últimos años. Sabemos que hay una mecánica detrás evidente de la aplicación de una energía con las manos, de una fuerza, de una movilización, de una mecánica. Entonces, efectos mecánicos evidentemente los hay porque hay un movimiento, pero parece ser que las consecuencias analgésicas de esta aplicación no se relacionan tanto con estos efectos, sino más bien con efectos neurofisiológicos de índole bastante más compleja. Estaría bien revisar si mejorar la terapia manual no es tanto la cuestión de mejorar la aplicación técnica, no es ni mucho menos una invitación a ser torpe, es básicamente a pensar que hay otros factores que podemos cambiar para hacer más efectiva nuestra aplicación de tratamientos mediante terapia manual. Mejorar los resultados de la terapia manual va a requerir optimizar no tanto la técnica, sino más bien la capacidad de seleccionar quién va a beneficiarse de ella, o sea, a quién aplicarla para que sea más resolutiva. La terapia manual la estamos aplicando en base a criterios basados en modelos biomédicos, basados en resultados a nuestra exploración física, a hallazgos mecánicos, biomecánicos y a algoritmos predispuestos diseñados por las diferentes escuelas, diferentes métodos. Los modelos biomédicos, sobre todo los modelos más tradicionales, son quizá excesivamente mecanicistas, excesivamente estructuralistas. Y por tanto, sobre todo en aquellos modelos biomédicos dirigidos a la patología musculoesquelética, no nos pueden resultar de ayuda cuando la terapia manual no ha demostrado tener un efecto sobre la patología, sobre el tejido tan grande, sino más bien efectos neurofisiológicos que hacen una modificación clínica. Los resultados en nuestros test clínicos, pues la evidencia, conforme ha avanzado la ciencia, nos ha demostrado que tampoco es que apunten demasiado a esta patología. Pensemos, por ejemplo, en el hombro. Tenemos 20-30 test para valorar la salud del supraespinoso y sabemos que ninguno apunta al supraespinoso. Muy pocos test han demostrado que apuntan de forma exacta a una estructura anatómica concreta. Hallazgos biomecánicos, pues en principio parece que sería la mejor forma de orientar una terapia que se basa en la mecánica. Pero hay que reconocer que la mayoría de hallazgos biomecánicos los basamos en modelos con un estructuralismo aún mayor que el modelo biomédico. Lo que estamos haciendo es pensar que si algo está hacia babor, llevarlo hacia estribor va a hacer que mejore mi paciente. Y estamos ya cansados de leer que esto no es así. No somos ortopedas que en vez de con corsés empujamos cosas con las manos para que mi paciente esté mejor. Por último tenemos los algoritmos que cada escuela, cada método, cada concepto describe para guiar qué tipo de técnica, que casualmente es la que también describen, hay que aplicar de terapia manual. Son modelos también basados en modelos biomecanicistas
y que no han resuelto realmente ninguna diferencia muy marcada entre que una u otra técnica o modificaciones concretas obtengan resultados superiores a otras. En resumen, la literatura científica actualmente sugiere que los factores biomecánicos y los factores estrictamente técnicos no son tan importantes para obtener mejores resultados con la aplicación de la terapia manual. En los últimos 20 años, el paradigma más biopsicosocial añade la atención a otros factores, ya no solo a factores biológicos, biomecánicos, sino también de índole psicológica, social. Son factores relacionados no solo con el paciente, sino con su contexto, y que han demostrado influir no solo en la experiencia del dolor, sino también moderando y modificando la respuesta a modalidades analgésicas. Un paso adelante sería la fenotipificación directamente, la fenotipificación del dolor, que puede utilizar estas características intrínsecas del paciente para agrupar a las personas en un intento de identificar aquellos que probablemente responderán a una intervención. Identificar el fenotipo de dolor del paciente atendiendo tanto a las etiquetas más bio como etiquetas más psico, etiquetas más sociales, nos va a ayudar a mejorar los resultados de la terapia manual. ¿Qué es una regla de predicción clínica? Es un intento de identificar el conjunto de variables que van a ayudar a predecir un resultado clínico. Estas reglas se fabrican con un trabajo de recopilación de ciencia de datos profunda, en la cual se intentan estimar las probabilidades o los riesgos de que haya una determinada condición o que se obtenga un determinado resultado. Nos ayudan a todos los profesionales de la salud a mejorar el proceso de toma de decisiones y establecimiento de tratamientos y su seguimiento. Requieren ser validadas científicamente de forma muy rigurosa para asegurar que sean precisas y sobre todo versátiles en cuanto a que sean útiles no solo en entornos concretos, sino en entornos clínicos más diversos. El desarrollo de estas reglas implica identificar características que sean predictivas pero que sean relevantes, que realmente supongan un cambio y podamos detectar, evaluar, medir su impacto en la práctica clínica real. En fisioterapia, las reglas que existen, no demasiadas, y el estado de validación tampoco es que sea como para tirar demasiados cohetes, pero las que tenemos y podemos utilizar, la mayoría importadas de la ciencia puramente médica, se utilizan para identificar características que, por un lado, pronostican el tiempo de recuperación y, por otro, la respuesta a intervenciones específicas, como la terapia manual. Estas reglas se basan en variables de índole muy diversa, como variables demográficas, edad, sexo, pruebas físicas, como sería, por ejemplo, el fenómeno de centralización, ¿vale? El fenómeno de centralización, imaginemos un paciente con un dolor lumbar en la nalga, muslo, pierna, pie. Pues si después de realizar determinados movimientos, determinadas técnicas, ese dolor se reduce solo a la nalga o solo a la zona lumbar, digamos que se ha reducido, se ha centralizado y es un factor pronóstico positivo. La propia presentación clínica también es una variable para elaborar este tipo de reglas, los síntomas, la duración del dolor, los síntomas presentes, comportamiento 24 horas, etc. Y por último, los cuestionarios. Hay cuestionarios como el Oswestry para dolor lumbar o más específicos como el de discapacidad inicial o el de comportamiento de miedo-evitación en relación con el trabajo, que ayudan a establecer las ratios de probabilidad para evaluar la posible respuesta que vaya a tener un paciente o directamente para detectar la presencia o ausencia de condiciones específicas. ¿Cuál es el estado actual del uso de reglas de predicción clínica en fisioterapia? Pues me temo que no está en los primeros puestos de nuestras herramientas de auxilio en toma de decisiones. La validación de las herramientas más cercanas a la fisioterapia aún requieren una validación más potente a nivel científico para comprender hasta dónde alcanza su efectividad. La aplicación clínica directa, o sea, el empleo directo en nuestro trabajo con paciente,
no ha tenido un suficiente respaldo en evidencia y realmente lo que es más grave de todo esto es que son desconocidas. O sea, son desconocidas por la mayoría de docentes, por lo tanto, de la mayoría de estudiantes, y son reglas que difícilmente llegan a la práctica clínica. Un paso adelante, uno más, el modelo biopsicosocial, un paradigma que nos ha aportado mucho, pero del que tenemos que reconocer también bastantes limitaciones. Lo maravilloso de este modelo es que es multidimensional en cuanto a sus frentes de acción y de atención. Atiende a dimensiones concomitantes del comportamiento, variables psicológicas, sociales. Ahora bien, problemas muchos. El primero es que es demasiado amplio. Ni guía ni recomienda con exactitud ni restringe qué características y hasta qué profundidad deben evaluarse en cada uno de los dominios. Deja tanta libertad que el peso de la opinión y de la originalidad del usuario fisioterapeuta es muy grande. La variedad de pruebas de evaluación, la variedad de propuestas de tratamiento acaba reflejando un sesgo profesional, un sesgo incluso de actitud, que hace que no permita un seguimiento algorítmico preciso que permita su evaluación y su aplicación. Lo más grave es el desequilibrio en la atención a cada uno de los dominios, del dominio biológico, del dominio psicológico y del dominio social. Los fisioterapeutas muchas veces quizá pecamos demasiado de atender modas, de ser demasiado enamorados del efectismo y parece que esa aproximación al cerebro, a los entresijos centrales de las maravillas de la psicología, pues han sido demasiado atractivas como para seguir atendiendo lo biológico. Y lo bio, del modelo biopsicosocial, ha sido quizá lo más sacrificado. Estamos en un momento en el que o reaprendemos a reconocer patrones clínicos para volver a señalar la posible patología del paciente, o estamos perdiendo mucho con la adquisición de este paradigma biopsicosocial. La desatención a la patoanatomía ha hecho que proliferen etiquetas diagnósticas como el dolor lumbar inespecífico y además que cada vez sea más difícil detectar situaciones de gravedad porque se están atribuyendo a problemas centrales o psicológicos o sociales cuando a lo mejor hay un proceso que está en un estadio en el que detectado se pueden tomar las medidas oportunas. El modelo biopsicosocial atiende muy bien a los procesos psicológicos del paciente porque es una buena práctica hacerlo, abordar la ansiedad, los temores, las cogniciones maladaptativas, creencias inútiles en relación con cómo se fabrica el dolor en los cuadros clínicos de los pacientes. Esto es muy bueno, pero hay que tener cautela en su aplicación y ni sobreinterpretar ni malinterpretar y sobre todo no patologizar características psicológicas. Hay que ver las características psicológicas siempre en perspectiva y siempre con la seguridad de que hemos descartado patología de gravedad anteriormente. Hemos visto cómo una forma de optimizar los resultados de la terapia manual es aprender a identificar qué pacientes van a responder mejor a su aplicación. Y para ello, los fisioterapeutas debemos ser capaces de subagrupar a los pacientes de forma conveniente, algo que se lleva a cabo teniendo en consideración diversos factores. Las reglas de predicción clínica y la aplicación del modelo biopsicosocial son un buen punto de partida, aunque puede que más adelante intentemos desglosar más acerca de estas variables que han demostrado influir sobre el pronóstico y la respuesta al tratamiento. Hasta entonces, a seguir moviéndose.